va a ser. Yeah. Bueno, hey, Manuel, Sí, maestro. ¿la doctora ya entró o no? No, todavía no.
está conectándose. Yo creo que es muy interesante lo que está poniendo porque son algo, situaciones muy claves para ustedes porque no lo van a ver en otra situación y se van a enfrentar a este tipo de problemas muy frecuentemente, ¿ok? Ok. Ok, interesante. Ok, ¿se ve? Sí, listo, Gris, sí se ve. Ok. Sí. Una disculpa porque sí es bastante largo, es un poco largo. Pero bueno, estas son partes que son importantes que hay que revisar siempre, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Incisiones, colgajos cutáneos, son aspectos que tenemos que evitar para que no haya complicaciones con nuestros pacientes. Y esto está dado porque o a veces se mide al paciente para hacer el trépano, pero la incisión la hacemos mal, no hacemos lo adecuado para proteger ese trépano, por lo cual en este caso simplemente fue una ventriculostomía y si se dan cuenta, por medición está bien el sitio donde se hizo el trépano, pero si vemos la incisión está correctamente mal hecho totalmente, lo cual hace que el trépano quede justo en la incisión. La incisión no permite que haya una cobertura de ese trépano y el catéter lo pasan inclusive por la misma incisión, lo cual no le sirve al paciente porque esto se coloniza nuevamente. Y aparte esa incisión no nos sirve si nosotros queremos poner en un momento dado una válvula en un paciente así. Este es otro paciente que le colocaron una válvula. Midieron bien el trépano, pero la incisión no fue la correcta tampoco. Y también esto ocasiona que quede justo el trépano abajo de la incisión, por lo cual hay un alto riesgo de exposición, de colonización y de fístulas, en lugar de haber hecho un colgajo que pudiera permitir cubrir ese trépano. Esta también le colocaron una válvula con una de base plana con un diafragma, pero la incisión, si se dan cuenta, está completamente mal hecha. Justo el trépano lo hicieron en esta localización, que probablemente era lo correcto para ese paciente. Sin embargo, si vamos a colocar una válvula, la que sea, nuestro colgajo debe ser más amplio de tal manera que permita cubrirla. En este caso hasta hay una necrosis y con un alto riesgo de una fístula directa donde se tiene aparte que quitar ese sistema, se tiene que colocar una ventriculostomía, tomar cultivos y hacer una rotación de colgajos cutáneos para poder cubrir todo ese defecto. Todo esto son errores graves y técnicos, son errores del cirujano. Y bien, eh, este también es otro paciente que le pusieron superficie a la válvula y se necrosó la piel. Todos estos aspectos son los que nosotros podemos evitar en el momento que coloquemos una válvula. Desde el momento que hacemos un colgajo cutáneo tiene que ser el apropiado para mantener eh, protegido el trépano y protegida la válvula que vayamos a colocar. Hay que hacer lo mínimo posible de relevos y si en algún momento dado tenemos un porno lo suficientemente largo, eh, evitar los relevos en estos casos para evitar que haya una colonización del sistema valvular. Y bien, ¿cómo manejamos nosotros las complicaciones? Cuando tenemos la exposición del sistema valvular o una infección relacionada a este sistema valvular, generalmente, bueno, en nuestro hospital los infectólogos inician manejo con piperacilina, tazobactam y dicloxacilina como inicio de esquema. ¿Por qué razón? Porque generalmente en ese momento no sabemos cuál es el germen que está ocasionando la infección relacionada a este sistema y nos permite tener una cobertura apropiada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cirujanos? Tenemos que retirar ese sistema valvular, colocar una derivación ventricular externa, tomar muestras para cultivo citológico y citoquímico del líquido cefalorraquídeo. En los casos donde hay una
exposición del sistema, donde vemos que hay una necrosis de los tejidos, tenemos que reavivar los bordes o en caso necesario hacer rotaciones de colgajos cuando lo requiere el paciente. Una vez que se ha identificado el germen, hay que hacer un tratamiento dirigido hacia el mismo durante 15 a 21 días y esto lo va a establecer el infectólogo. Aquí es bien importante apoyarse de infectología, nunca tomar la decisión de aplicar un tratamiento que ni siquiera nos compete a nosotros. Esto es una situación que se discute mucho con los neurocirujanos que trabajan que no trabajan en conjunto con infectólogos y eso da como consecuencia que haya mayor resistencia bacteriana y que el paciente tenga que pasar por 3 o 4 esquemas de tratamiento que son a veces inútiles. Por esa razón es muy importante siempre que tengan un paciente en estas condiciones apoyarse del infectólogo y tomar los cultivos de líquido cefalorraquídeo. Mientras el citológico y el citoquímico nos permiten a nosotros sospechar una infección, siempre el cultivo positivo es el que va a ser el diagnóstico de una ependimitis ventricular. Una vez que se ha identificado el germen y se instaura el tratamiento apropiado para ese germen, al inicio se toman cultivos diarios de líquido cefalorraquídeo. A partir de que se negativice el primero, se inician los cultivos cada tercer día hasta completar el esquema de tratamiento. Y si este esquema de tratamiento va más allá de 10 días, hay que hacer el cambio de ventriculostomía. ¿Esto por qué razón? Porque si dejamos una ventriculostomía durante 15, 21 días, se va a colonizar. Algo que también es muy importante, si los tenemos con ventriculostomías, hay que estar checando que no vaya a haber una fístula, una tracción de esa ventriculostomía o que haya un sobredrenaje que pueda poner en riesgo a nuestro paciente. Una vez que ya tenemos cultivos negativos, se han completado los esquemas de tratamiento, se coloca el sistema valvular contralateral al sitio donde lo tenía inicialmente el paciente y algunos casos pueden ser tratados con una tercera ventriculostomía endoscópica. Aquí algo que es muy importante y alguna vez preguntaron cuál es una contraindicación absoluta de colocar una válvula ventriculoperitoneal, es bastante obvio, la sepsis abdominal. Y esta puede ser, ustedes la van a ver en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que están con diálisis peritoneal, que generalmente tienen peritonitis bacteriana. Y esos son algunos casos y también en pacientes que tienen cirrosis con aumento de la extravasación de líquido a nivel peritoneal. Estos son algunos casos que nosotros hemos visto. Esta es una migración del catéter distal y esto se da principalmente porque no hay una sujeción adecuada del catéter distal hacia el sistema valvular. Siempre hay que asegurarnos que queden bien fijos al momento de que vamos a desplazar el catéter distal cuando son válvulas que tienen 3 componentes. En algunos casos ya el catéter distal viene unido al sistema valvular y esto pues obviamente no lo vamos a observar. Esto es extraordinariamente raro que ocurra que se anude el mismo catéter distal a nivel abdominal. Esto es un caso que tuvimos y que el paciente presentó una fístula de líquido cefalorraquídeo secundaria a la obstrucción distal y tuvo que retirarse el sistema. Si ustedes han tenido la oportunidad de entrar al Neurosurgery Cocktail, pueden ver también complicaciones bastante serias de la colocación de sistemas valvulares. Principalmente lo han puesto compañeros de Egipto y del Oriente Medio y de la India. Esta es otra forma también en que podemos colocar un sistema valvular y esto lo podemos hacer en pacientes con mielomeningocele e hidrocefalia. En los bebés muy pequeñitos podemos colocarlos en esta posición y pasarlo por atrás cuando lo ponemos en esta posición de decúbito lateral y podemos abordar tanto el mielomeningocele como tratar la hidrocefalia en un solo tiempo quirúrgico. Sin embargo, también en pacientes que tenemos con traqueostomías, catéteres subclavios que requieren la colocación de un sistema valvular, los podemos colocar en esta posición y pasarlos por vía dorsal el catéter distal y colocarlo hacia el flanco lateral el mismo.
y estas son las posiciones en que se puede colocar. Antes de la introducción de la endoscopía, cuando había una hidrocefalia donde estaban aislados los dos ventrículos laterales, se optaba por colocar YES para los catéteres ventriculares. Esta es otra forma de tratamiento por vía endoscópica, donde se hace la perforación de la membrana premamilar. Estos son los cuerpos mamilares. Aquí hay que tener mucho cuidado también de las condiciones de las paredes del tercer ventrículo. Esta es una imagen que es muy característica en un paciente que se le realizó una tercer ventriculostomía endoscópica. También hay ese reflujo ventricular del espacio subaracnoideo de la cisterna hacia el sistema ventricular. Esto es muy característico, ver ese reflujo y ver esa turbulencia en imágenes de resonancia. Y bien, la detección y tratamiento oportuno de complicaciones, esto es muy importante. Los efectos adversos generalmente son lesiones no intencionadas dentro del proceso de la atención médica. Y esto nos lleva a que tengamos estancias prolongadas, múltiples procedimientos de cirugía, múltiples tratamientos. Esto nos puede llevar también a una discapacidad permanente o a la muerte, principalmente en aquellos pacientes que desarrollan hidrocefalia aceptadas. Y también, obviamente, esto repercute en los altos costos de atención en salud. Todas estas son preguntas que deben de hacerse cuando revisamos a cualquier paciente que llega tanto a consulta externa como en las unidades de urgencias por disfunción valvular. Todo esto es clave porque a veces muchos pacientes ni siquiera son de nuestro hospital y tenemos que averiguar el por qué, el cómo y el dónde se colocaron los sistemas valvulares, si hubo antecedentes de infecciones, recambios valvulares, etcétera. Saber qué tipo de válvula tiene el paciente para saber de qué manera continuar su seguimiento o en un momento dado, en un caso de emergencia, cómo tratarlo. En los niños, generalmente estas complicaciones, sobre todo relacionadas a infecciones, podemos ver que puedan tener fiebre. Lo más común es que tengan hipotermia, principalmente lactantes y recién nacidos, y todos estos son datos que podemos observar también en el resto de los pacientes. También en la colonización del sistema podemos encontrar que puedan tener evacuaciones diarreicas asociadas a esto. Puede haber fallas mecánicas, puede haber fallas por infección o fallas funcionales. Todos estos aspectos tenemos que evaluar en un paciente que está derivado y que llega con disfunción valvular. Este es un paciente que se trató hace ya algunos años en nuestro servicio con una gran macrocefalia, con hidrocefalia y múltiples complicaciones. El sobredrenaje también es algo que podemos tener como una complicación, y aquí lo que tenemos que hacer es modificar el rango de presión o cambiarla por un sistema valvular de flujo. Esto es lo que se acepta en ependimitis ventricular del 5 al 40, menos del 10% de infecciones relacionadas a los sistemas valvulares, y el diagnóstico se puede efectuar en los primeros 8 meses posteriores a la colocación del sistema. Como ya les mencioné, la hipoglucorraquia y los cambios en la celularidad son diagnóstico de probabilidad. Sin embargo, el de certeza siempre será el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Otros factores a evaluar son estos, que son muy importantes, y también la morbimortalidad en los pacientes con persistencia de infección en relación a hidrocefalia aceptadas. Los costos de atención en un paciente con una hidrocefalia complicada son muy altos en México. La primera complicación nos cuesta más de $500,000 y las estancias prolongadas se pueden ir hasta $1,500,000 de pesos en cuanto al tratamiento. Existen múltiples formas de entrenarse con simuladores. Hay que estandarizar las técnicas quirúrgicas y hay que mejorar la experiencia del cirujano. Hay que registrar siempre los errores porque esto nos permite a nosotros mejorar cuando está siendo evaluado y también cuando hay autocrítica. Si no hay autocrítica, es muy difícil mejorar la estandarización de las técnicas quirúrgicas. Esto nos permite también que haya mejores cambios hacia la práctica quirúrgica y la profesionalización de las competencias. Esta es una revisión que se hizo hace más de 6 años, donde se analizan cada uno de los procedimientos quirúrgicos y cuál es el nivel de evidencia que existe para cada uno de ellos.
Muchas veces se dice que la tercera ventriculostomía endoscópica es superior a la derivación ventriculoperitoneal. Sin embargo, estos son equivalentes en cuanto al tratamiento de la hipertensión intracraneal por hidrocefalia y en cuanto al pronóstico. No hay evidencia de que haya mayor ventaja tampoco en el diseño de los sistemas valvulares, y no hay evidencia que sustente que una válvula programable es mejor que un sistema de presión diferencial. Esto es importante porque esta es la principal causa de demandas cuando se coloca una válvula para tratamiento de hidrocefalia. Nunca va a faltar alguien que les diga que no le pusieron la válvula adecuada o que hay mejores válvulas unas que otras. No hay ninguna mejor que otra. Lo ideal sería que no tuviéramos que colocar válvulas para tratar la hidrocefalia. Sin embargo, esta es una evidencia muy importante para poder sustentar el por qué tomamos una decisión en la colocación del sistema valvular. Y todo esto es lo que hay en cuanto a las revisiones en las diferentes clases de evidencia en cuanto a la hidrocefalia. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. ¿Tendrán alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado al respecto o algún comentario? Muchas gracias, Gris. Yo creo que está muy, son detalles que para quizá muchos residentes no lo ven ahorita por el grado que tienen, pero ya como nosotros que nos dedicamos a la neurología pediátrica, vemos muchos pacientes, constantemente le damos seguimiento, nos enfrentamos a muchos problemas que realmente no le damos la importancia, pero los temas o las perlas, podría yo decir, que tocaste ahorita, son muy, muy, muy importantes, que a veces uno trata de comentárselo a los residentes, metérselos en su cerebro, pero a veces medio no les dan la importancia a lo mejor porque necesitan vivir ciertas situaciones. Entonces, estas situaciones que tú nos has dado, o tips, o experiencia, y también medicina basada en evidencia, pues es algo muy importante para que ellos cuando salgan en su práctica, pues ya les sea más fácil. Ya son cosas que nosotros le estamos dando digeridas, que nos ha pasado a nosotros, que está descrito en la literatura y que otros neurocirujanos aportan con su experiencia. Bueno, ¿alguna pregunta? Chavos, ¿alguna pregunta? Sí, maestro. ¿Escucha, maestro? Sí. Sí, sí. Hola, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Doctora, por ejemplo, usted mencionaba en pacientes en los cuales se les hace punción lumbar y los libros mencionan que se le tiene que hacer medición de la presión de apertura, doctora. Exacto. Pero yo hasta la fecha, doctora, ¿qué dispositivo se utiliza para eso o cómo lo podemos hacer, doctora? Porque yo lo menciono como, por bueno, ejemplo, lo puedes hacer con un raquimanómetro. Utilizas la aguja para punción lumbar, lo puedes conectar a un raquimanómetro, pero cuando no tienes la disponibilidad de raquimanómetro, se puede hacer también con estos sistemas que se utilizan para la PVC. Conectas una llave de 3 vías con el catéter de la PVC y con viene normalmente una reglita, que es con la que lo mides, y eso te permite también medir la presión con estos pacientes. Esas son, cosas que hemos utilizado también porque en ocasiones no tiene la disponibilidad del raquimanómetro. Ok, doctora, entonces es como el aparato que tiene terapia intensiva, ¿no? El que ellos utilizan. El raquimanómetro es un tubo de cristal que viene graduado y que se conecta con una llave de 3 vías, pero es un tubo de cristal. A veces vienen de plástico también. Y se conecta con la llave de 3 vías hacia la aguja de raquia. Pero en caso de que no se disponga de esta, se puede utilizar el de la PVC para poder medir la presión de apertura cuando se hace la punción lumbar. Inclusive también cuando colocamos, por ejemplo, una derivación ventricular externa y que queremos medir la presión, colocas también un catéter de las de PVC y lo mides. Ok, doctora. Y la segunda pregunta, doctora, y última. En el esquema que usted mencionaba de dicloxacilina pipertazo, que mencionó hace ratito. Piperacilina tazobactam. Ajá.
Bueno, es el esquema que ustedes manejan allá y que usted dijo que lo maneja ahí más que nada infecto, es el que da el tratamiento. Sí, lo inicia infecto. Ajá. Ajá. Nosotros, por ejemplo, acá utilizamos otro tipo de esquema, doctora. Bueno, ese es, digamos, que el de manera inicial, como usted dijo. Pero nosotros a veces acá iniciamos con meropenem, ceftriaxona, cefalosporina de tercera Eh, generación. Realmente no está indicado usar una cefalosporina de tercera generación de primera intención, porque si recuerdan, los principales gérmenes que producen ependimitis en los pacientes son principalmente los de la piel, el estafilococo epidermidis. Entonces, cuando tienes una ependimitis, sí, por enterobacterias, por pseudomonas o inclusive por acinetobacter, es cuando se indica el meropenem, la ceftriaxona, etcétera. Pero no los da uno de primera intención porque si los inicia uno con estos pacientes así, tiene uno mayor riesgo de resistencia bacteriana en estos casos. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Sí, es como darle a una gripe ceftriaxona, ¿no? Pero no se utilizan de primera intención esos fármacos porque son para casos mucho más complejos. Cuando tienes Klebsiella multiresistente, Pseudomonas multiresistentes, Acinetobacter baumannii o Escherichia coli, es cuando tienes que utilizar ya esos esquemas ya mucho más complejos, pero hasta que ya se tiene identificado el germen. El uso de piperacilina tazobactam de inicio fue resultado de un estudio, de un protocolo de estudio que se realizó con los pacientes en el Hospital de Pediatría y está publicado. Por esa razón se utiliza de esa manera. Y, por ejemplo, la profilaxis que utilizas, por ejemplo, en un paciente que vas a derivar de primera vez, generalmente bueno, en nuestro hospital se utiliza la cefuroxima o la cefalutina de 50 a 100 miligramos por kilo dosis y se utiliza la dosis inicial de alrededor de 30 minutos antes de iniciar la cirugía, la siguiente a las 8 horas y la tercera dosis al completar la siguiente 8 horas. No dejamos más tiempo el antibiótico. Y siempre ustedes apóyense con el infectólogo. No, el tratamiento con antibióticos nosotros no es la competencia del neurocirujano. Es mejor siempre tener un especialista que es el que lo maneje. Ok, doctora. Última pregunta, doctora. En el Sí. caso de los nudos con seda que mencionaba, también Ajá. en alguna ocasión ya había escuchado también al doctor Sánchez en una clase Ujú. que prefieren prolene, doctora, para anudar. Sí, que sí. Normalmente, pero por ejemplo, ¿se puede hacer igual en el adulto o podemos seguir utilizando sedas? Lo digo por la costumbre que tenemos de irlo haciendo con sedas en el adulto. Entonces, no sé si en el Lo que adulto pasa, también podemos cambiarlo. en el adulto también lo puedes cambiar porque el problema es que es hiperalergénico y te puede producir también granulomas. Muchas veces la gente al inicio cuando se empezaba a utilizar esto era más porque pues es más barato comprar una seda que un prolene, por ejemplo, en medio privado. Sin embargo, vas a tener más problemas con lo más barato. Entonces, también puedes utilizarlo en adulto, el prolene. Ok, doctora. Gracias, muy amable, doctora. Sí, Gracias. nada más algo que sí les voy a recomendar, cuando utilicen prolene para fijar la válvula, tengan cuidado de no jalar demasiado porque pueden decapitar el catéter, lo pueden lesionar. Tiene Bueno, que quedar justo, pero no demasiado justo. Ok, doctora, gracias. Sí, de nada. yo nada más una duda acerca de eso que acaban de comentar de la seda. Lo que se recomendaría es que no fuera que fuera un monofilamento y no algo de Exacto, multifilamento, ¿no? A exacto, eso se basa, puede ser prolene, puede ser nylon, podría ser algo exacto. así, digamos, la indicación. Así es. Que sea monofilamento y que no se Ok. absorba, que no sea Ajá, absorbible. no absorbible, sí. Exacto. Ok. Sí, sí. Otra pregunta que desea Garza era con los Ujú. pacientes que tenemos con ventriculostomía, como Ajá. tienen pérdida de electrolitos, comentaba él que se tenía que reponer o hacer laboratorios. Exacto.
Sí, eso es muy importante que, por ejemplo, en cualquier paciente, sea adulto o sea un niño, siempre se tiene que hacer la reposición de líquidos con, generalmente se utiliza el Hartmann, que es para reponer los electrolitos de estos pacientes y tener las consideraciones también sobre todo en la reposición del sodio, porque es el que principalmente les va a dar manifestaciones neurológicas, ya sea de que estén más somnolientos el paciente, que tengan deterioro del estado de alerta y principalmente crisis convulsivas. Sí, generalmente es un problema que nosotros vemos y que siempre andan, se asustan mucho los pediatras. En lugar de corregir el sodio, le ponen fenitoína, ¿no? O le ponen midazolam en lugar de corregir el sodio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Primeramente, darle las gracias por la clase muy completa, sobre todo iniciando con la fisiopatología y luego la patología, el tratamiento quirúrgico. Muy completa la clase, le agradezco. Una duda sobre, ya ve estos pacientes que se han multiderivado, ¿alguna vez le ha pasado que se acaban las vías de acceso craneal? ¿Podrá servir una derivación lumboperitoneal en estos pacientes? O, por supuesto, hablando de una hidrocefalia no obstructiva. Generalmente la lumboperitoneal está más indicada en aquellos pacientes que tienen síndrome de ventrículos en hendidura. Ya, gracias. Pero sí le ha pasado esto de que ya no haya vías de acceso a través del cráneo, pues. Como a través del cráneo. O sea, Bueno, es más fácil que no tengas vía de acceso en el abdomen que en el cráneo. O sea, ya. Muy bien. Gracias, no, doctora. siempre vas a tener la opción de ponerlo en 4, inclusive nos ha tocado sobre todo en niños muy pequeños que ya vienen multiderivados, que lo colocas a nivel de lo que es el asta temporal con ellos, sobre todo cuando están bien cabezones y que vienen ya con múltiples incisiones, generalmente es mucho mejor colocarla a nivel temporal, pero la lumboperitoneal generalmente está indicada en síndrome de ventrículos en hendidura, en algunos pacientes con hidrocefalia normotensa y también en pacientes que tienen, en algunos para tratar las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Muchas gracias, doctora. De nada, gracias a ustedes. Y disculpen porque sí fue bastante larga, pero no podía recortarla. No, no te preocupes, de hecho es algo muy importante, o sea, pues ellos tienen o sea, hay tiempo y pues yo creo que el conocimiento es algo muy importante y ellos no, de pediatría como que tienen muy poco contacto, ¿no? Y al contrario. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Bueno, si ya no hay preguntas, entonces pues Gris, te lo agradecemos y bueno, gracias por tu apoyo y esperemos ya después me pongo de acuerdo con ellos para las siguientes clases y nos puedes seguir apoyando. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por la invitación. Y en lo que podamos seguir apoyándolos también en otros temas que sean pediátricos, para eso estamos. Muchas gracias, doctora. Gracias, en el chat ponen que muchas gracias a todos los residentes y pues te lo agradecemos, Gris, por tu tiempo el domingo. Gracias, Gracias. Gris. Y Gracias. hasta luego. Hasta luego.